Damos gracias al Señor por su presencia en esta mañana, hermanos. We thank the Lord for His presence this morning, Y que esa presencia nos inunde cada día de nuestras vidas. Pueden sentarse, gracias por los que están de pie todavía. You may see. We thank the Lord for every day that He fills. Que bendiga cada momento de su semana, hermanos. May He bless every moment of your week, Y que podamos siempre vivir en su voluntad. may we always live in His will. Bueno, sé que este domingo ha sido un poco difícil para algunos, quizás porque cerraron algunas calles en la ciudad de Los Ángeles. I know that some of this Sunday might have been a little difficult for those that have to travel through Tal vez LA. no se dio cuenta, pero hoy fue el maratón de Los Ángeles. Maybe you weren't aware, but it was the LA Marathon, Y eso siempre pone un poquito de dificultades de transitar en las carreteras. and that brings a little difficulty driving. Pero si se quedaron durmiendo, But if you stayed home asleep, shame on you. En una ocasión el apóstol Pablo escribió: in one occasion the Apostle Paul wrote, y comparaba a los que corren en los estadios, decía él. and he compared those that would run in the stadiums. Y él decía, ellos corren, todos corren, He would pero say they all solo run, uno, but only one se lleva el premio mayor o el primer lugar. They all run, but only one takes the prize home, the greatest prize. Y Pablo nos recuerda y nos dice: And Paul reminds us and tells us, corred de tal manera run in such way que obtengáis el premio. that you obtain the prize. Nuestra tarea, hermanos, Our homework es correr, is to run, es buscar la gracia de Jesús en nuestras vidas, is to search for God's grace in our lives. porque el premio que Él tiene para nosotros Because the prize that He has for us no es nada comparable, hermanos, is nothing compared a lo que el hombre nos pueda dar to what man can give us. por el mayor esfuerzo que hagamos nosotros. However, the effort we give. Sí vi al primero que llegó esta mañana en el maratón, I did see the first person that got there in the marathon, y el esfuerzo que puso fue increíble. and the effort he put in was incredible. Creo que batió un récord, si no estoy seguro, porque lo hizo en 2 horas 7 minutos. I'm not sure if he broke a record, but he did it in 2 hours, 7 minutes. Y por cierto, era un americano, And he was an American man, que casi la mayoría de los maratones los ganan las personas de otros países: En- Kenia, Nigeria. normally other people from other countries win those marathons. Y se admiraban todos porque él había puesto su mayor esfuerzo. And everybody was looking on because he had put his greatest Pero effort. a la hora de premiarlo, But in the moment of giving him the prize, le ponen una medalla, they put a medal, le dan su cheque, no sé cuánto era, quizás unos $25,000, creo que es ahora, they give him a check, I don't know how much it is, maybe y le dan la 25K, llave del auto, and they give him keys to y a creo que vehicle. zapatos para toda la vida, algo así. And probably shoes for life. Y venía a mi mente esto y digo, And it came to mind, todo ese esfuerzo, and I said that all that effort, casi todo un año de preparación, hermanos, almost a whole year of preparation, evitar tantísimas cosas, ese hombre no lo va a ver en una taquería usted comiendo tacos, no lo va a ver ahí. avoiding a lot of No, things. no, Maybe no, no. you won't find him at a taco place. No, Nope. abstenerse de tanto, hermano. To abstain from so much. Y lo que le dieron, And what they gave el him, dinero se le va a acabar, the money's going to el end. carro se le va a arruinar, The car is going la to medalla ruin someday. y los zapatos pueda que los tenga hasta. And the medal and shoes, who knows for how long. Pero comparando eso con el premio que Dios nos da, But comparing that to the prize that God gives us, y comparando con el esfuerzo, and comparing that with the effort, los esfuerzos que ponemos nosotros muchas veces para alcanzar la gracia de Dios, hermano, the effort that we put in to be able to reach God's grace no llegan ni a cubrirle
los calcetines al corredor en esa mañana a veces. Doesn't even cover the socks for that. Así que tenemos que hacer un mayor esfuerzo, hermanos. So we have to put in a great Solo effort. es una vez a la semana que venimos a adorar a It's Jesús. just one day out of the week that we come to worship Una God. vez a la semana. One day a week. Una hora de servicio. An hour of service. ¿Qué requiere eso en realidad? And in reality, what does that require? Llévese esto en su corazón. Take that in your heart. El mensaje de esta mañana, hermanos, la enseñanza de hoy, The message of teaching today tiene que ver con recordar nuestra libertad. has to do with remembering our freedom. Y nos vamos a meter en Éxodo capítulo 7 en adelante. And we're going to porque go through Exodus 7 and on. es importante la manera en cómo Dios libera al pueblo de Israel, hermanos. It's important to see the way in which God frees the people of Israel. Dios había prometido a Moisés que liberaría a Israel de la esclavitud de los egipcios en aquel tiempo. God had promised Moses in that time the freedom of the Egyptians, Y from la the Egyptians. gran tarea, hermanos, de liberación que Dios ya estaba preparando para Israel está a punto de desatarse. And the great homework that God had placed on Israel was about to happen. Solo una cosa hacía falta. There was just one thing that was lacking. ¿Estaría preparado el pueblo? Were the people ready? ¿Aceptarían la oportunidad que Dios les estaba dando para ser libres? Were they accepting the opportunity that God was giving them to be free? ¿Habría una verdadera seguridad en que Dios los podía liberar de esa esclavitud y sostenerlos en el desierto, hermanos? Was there that assurance that God can sustain them and keep them safe in that desert? Era una cuestión de fe, hermanos. It was a question of faith, Era un asunto de creerle a Dios. a question of a dealing and believing God. Recuerde que aún Moisés mismo dudaba de que el pueblo pudiese creerle, hermanos. Remember that Moses himself doubted that the people could believe God. Él le decía, quizás no me van a creer, He would say, maybe they're not going to ni believe. que tú me hablaste, Either you spoke with me o que tú puedes hacer esta gran empresa. or that you can do this great mission. Creerle a Dios es importante, hermanos, To believe God is important para todo lo que el Señor nos llama a hacer. for everything that God calls us to do. No son siempre fáciles las tareas que Dios nos pone en la vida, hermanos. The work that God places in our lives is not always easy. Los enemigos, los gigantes, The enemies, the giants, los faraones que hay en el mundo, the hermanos, pharaohs in the world, no son fáciles de enfrentar, they're hermanos. not easy to Y confront. menos los ejércitos que a veces el enemigo levanta en contra de uno, And hermanos. especially the armies that sometimes the enemy rises against us. Pero con Dios But with God, todo es posible, hermanos. everything is Lo vamos a possible. lograr. We're going to accomplish it. La historia que hoy vamos a leer, hermanos, a estudiar, The story that we're going to read, that we're es la going to historia study, de la liberación de Israel, hermanos. is the story of the freedom of Israel. Y para poder lograr ese acometido, And hermanos, to be able to accomplish that, Dios tenía que hablar y convencer primeramente a Moisés God had to speak and convince, first of all, de que Moses él tenía el poder para hacerlo, that hermanos. he had the power to do it. Gracias a Dios, Moisés creyó, hermanos. Thank God Moses believed. Ahora la tarea era convencer al pueblo, hermanos. Now the work was to convince the Que el people, pueblo estuviese seguro de que Dios podía hacer esa obra, that hermanos. the people be sure that God can do that work. El pueblo creyó, hermanos, The people believed en cierta forma. in certain ways. Algunos a presión, otros quizás lo hicieron de buena gana, hermanos. Some pressured and some maybe just of good faith. Quizás algunos salieron porque tenían que salir, hermanos. Maybe some just left because they had to leave. Quizás vieron a la multitud empezar a caminar y dijeron, pues vamos nosotros también. Maybe they saw the multitude walking and they said, let's go too. Hay gente que sigue a otros solo porque los mira caminar, hermanos. There's people that follow others Pero no just hay because they see them convicción. walking, but there's no conviction, No hay seguridad, no hay There's fe. no assurance, no faith. Y
Esto es un asunto personal, hermano. And this is a personal matter. La fe es personal. Faith is La personal. convicción es personal. Conviction is No nos personal. movemos porque otros se mueven. We don't move because others move. No venimos porque otros vienen. We don't come because others come. Venimos porque creemos que Dios es real y verdadero, hermanos. We come because we believe that God is real Y siempre and Dios true. tiene algo para mí, hermanos. And God always has something for me. Algo que me alimente y me Something- llene mi corazón, hermanos. Something that nourishes me and fills my heart. Todas las respuestas las vamos a encontrar en el capítulo 7 en adelante. All the answers we're going to find in Exodus 7 and Dios, on. Dios le da a Moisés instrucciones específicas de lo que él tenía que decirle a Faraón, hermanos. God gives Moses specific instructions of what he had to tell Pharaoh. Ahora la tarea era convencer a Faraón, hermanos. No, the work was to convince Pharaoh, Cosa que no sería fácil. something that wasn't going to be easy. Y Moisés trata y lo intenta, And Moses tries and pero tries. se da cuenta de que Faraón es un hombre realmente testarudo y duro, hermanos. But he becomes aware that Pharaoh is so hard-headed. Y Dios entonces va y le dice a Moisés, And God goes and tells Moses, ve y dile a Faraón go and tell Pharaoh que si no deja ir al pueblo, que si no suelta a Israel, that if he doesn't let the people go, doesn't leave Israel alone, vendrá una serie de plagas sobre a sobre el series pueblo, of hermano. plagues would come upon the Y Faraón y el pueblo de Egipto, hermanos, and Pharaoh and the people of Egypt, creían que eran capaces para resistir las plagas que les vendrían a ellos, hermanos. they believed that they were capable enough to resist the plagues that were to come. Y cuando comenzamos a leer del capítulo 7 en adelante, And where we read from chapter 7 and on, vemos una serie de plagas que empiezan a caer sobre Egipto, hermano. we see a series of plagues that fall upon Ahora, Egypt. no vamos a ir sobre ninguna de esas primeras 9 plagas, We're not going to go over those first 9 plagues porque muchos de ustedes las conocen, hermano. because many of you Las already han know them. leído, saben cuáles son. You've read them, you know what they are. Y si no, pues hoy tal vez sería una perfecta oportunidad para comenzar a leer el libro de Éxodo. And if not, it's a perfect time to be able to read the book of Exodus. Pero vienen plagas que van a atacar directamente, hermanos, la ideología de Egipto, hermano. But plagues come that come to attack the ideology of Egypt. En el contexto de Egipto, In the context of Egypt, Egipto creía en muchos dioses, hermano. Egypt believed in a lot of gods. A Faraón mismo le daban un honor como a Dios. Even Pharaoh himself, they would give him an honor as Y- a god. Faraón se lo había creído, hermano. And Pharaoh himself Entonces believed it. Faraón creía que él era Dios He believed he was y que él God. era capaz de resistir a otro Dios también, And hermano. that he was capable of resisting Oh, other pero él gods. no sabía contra quién se estaba oponiendo, But he didn't know hermanos. who he was Oh, opposing. él no sabía el poder del Creador, hermano. He didn't know the power of the Y si Creator. lo había visto, lo ignoraba, And hermano. if he did see it, he was ignoring it. Cuando vienen las primeras plagas, hermano, When the first plagues come, la plaga sobre el río Nilo, the plague about the la river, plaga de las ranas, the plague of the la plaga de las frogs, moscas, locusts, the flies, the flies, the locusts, las the langostas, gnats, the la flies, plaga de las ronchas en las manos, the boils, la oscuridad the darkness, o la lluvia de granizo, en fin, cada una de estas the plague of plagas, hail. Every one of these plagues, Faraón dice, las podemos aguantar, hermano. Pharaoh says, we can take this on. Y cuando él se miraba ante la situación de que ya el pueblo no podía resistir, And when he saw that the people couldn't resist anymore, accedía a que el pueblo se fuese. he said, giving in to the people to leave. Pero cuando miraba que la plaga paraba, hermanos, But when he would see that the plague would stop, volvía a endurecer su corazón. his heart would become hardened again. Esto me recuerda a nosotros, This reminds me of us. que los hombres somos así, hermano. That Cuando men, we're está like this. lloviendo sobre nuestro techo, When it's raining over our cuando roof, estamos en medio de la tormenta, when we're in the midst of a ay storm, Señor, ayúdame, ay Lord, Señor, help que me. mira que me ahogo, Lord, I'm drowning. que estoy con esta necesidad. I'm with this need. Pero cuando pasa la situación, But when the situation cuando ya passes, estamos bien, when we're fine, nos olvidamos we forget y resistimos a and we Dios. resist God.
Sobre Egipto cayeron 9 plagas que no tenían la intención de matar a nadie, hermanos. Upon Egypt, there was 9 plagues that there was no intention of killing anyone. Nadie muere de una picada de piojos, hermanos. Nobody dies of being Sí, by fleas. yo no he stung by escuchado que fleas. nadie se murió. ¿Por qué se murió? Porque lo picó un piojo. He died. Why did he die? Because a flea stung him. Vaya con las hermanas que despiojan aquí. No. Sí. Alguien le puede ayudar en esa situación, ¿no? Someone can help you in that situation. La intención no era matar a nadie. The intention wasn't to kill anyone. Dios no tiene la intención de hacernos morir cuando viene una situación, hermanos. God's intention isn't to kill us when a La situation comes. intención de Dios es The intention que of God is abramos nuestro corazón a Él. to open our hearts to Him, Que veamos que Él tiene el poder para resolver la situación, to hermanos. see that He has the power to Y que resolve the no situation, necesitamos that we don't de need otra plaga, another de plague otro problema, or another de problem, otra or situación another que situation nos haga recordar que Él es Dios, hermano. that's going to remind us that He is God. Porque cuando nos volvemos Because when we turn back, de Dios atrás, hermano, we look back to the ciertamente cosas peores vienen, dice la Escritura, hermano. surely worse things come. Jesús Scripture habló de says. un hombre Jesus spoke of a man que le había sacado un demonio, hermanos. that had cast it out of Y aquel hombre, en lugar de regresar a adorar a Dios, And that man, instead of going to worship God, dice que le vinieron 7 demonios says that más. 7 more. Y las cosas demons que ahora hacía eran peores que las que hacía con un demonio, hermanos. And the things that they were doing now was worse than the one. No es lo que quisiéramos decirle, pero a veces mejor quédese con su pequeño demonio que le vengan 7 más. It's not what we want to say. Like, stay with your one demon than the 7. Lo que Dios quería era que Israel viera la mano de Dios What God wanted was for Israel to y see que the hand of Egipto God. entendiera que Dios solo hay uno, hermanos. And for Egypt to understand that there was only one Que God. el Nilo no era un Dios como ellos lo creían, the river, That el the río. river is Nile. not, the Nile River was created by one God. Porque lo creían como el Dios de la fertilidad. They believed it as a God of fertility. Que Faraón no era Dios, sino que era hombre, hermano. That Pharaoh wasn't God, but he was a man. Y que Egipto no era la solución. And that Egypt wasn't the solution. La solución estaba en Dios. The solution was in God Si ellos buscaban de Dios. if they searched for God. Sin embargo, la resistencia de Faraón, But Pharaoh's resistance, la oposición de Faraón de dejar ir al pueblo, hermanos, Pharaoh's opposition to let go of the people, crea que vengan situaciones más graves a su vida, hermanos, y a la vida del pueblo también, hermanos. creates for more things stronger to happen in his life and in the life of the Cuando people. que la intención de Dios, hermanos, When God's intention era mostrarle a Faraón que Dios el creador tiene el poder y el dominio sobre todas las cosas, hermanos. His intention was to show Pharaoh that God, the Creator, has the dominion and the power Sobre over el all sol, things, sobre la luna, over the sobre sun, las the moon, cosas, sobre and los over, animales, over all things, all plantas y los animals, ríos, hermanos. plants and rivers. La última plaga, The last plague, que es la que lo vamos a concentrar en este día, which is the one hermanos, we're going to concentrate on, es diferente, is different, totalmente distinta. totally different. Y Dios prepara a Israel para esta plaga, hermanos. And God prepares Israel for this plague. Y Dios quiere que también el pueblo de Egipto entienda que esta plaga, hermanos, And he wants the people of Egypt to understand that this plague sería la última plaga, would be the hermanos. last plague. Sería la última. It would be the last. Pero esta plaga causaría muchísimo daño. But this plague would cause a Y lot que of si damage. ellos no se arrepentían, And if they didn't y que si repent, Faraón no se if arrepentía, Pharaoh didn't repent, esta plaga, hermano, this plague tocaría desde la mismísima casa de Faraón would knock on the door of Pharaoh's hasta la plaga de la señora, dice la Biblia, que molía en el molino. and even the plague would reach the lady that lived in, Alcanzaría a todas las it would personas. reach every person. Todas personas, hermano. Every ¿Y por person. qué es importante que nos concentremos en esta plaga? Why is it important for us to concentrate on ¿Por this qué en plague? estos tiempos es importante entender esto, hermano? Why in our times is it important to Y understand cómo se this? relaciona con la iglesia. And how it relates with the No church? podemos entenderlo hoy en día. How can we understand Vamos a it? ir a Éxodo capítulo 11.
Exodus chapter 11, donde Dios le habla y le explica a Moisés sobre esta plaga, hermano. where God speaks to Moses Es la about única this. plaga explicada, hermanos. It's the only plague that's being explained. Es la única plaga que Dios se toma el tiempo para decirle a Moisés, esto y esto tienen que hacer ustedes antes de que caiga esto sobre el pueblo entero. It's the only plague that God details to Moses that this you have to do before it falls upon the people. Me parece como que Dios nos está hablando sobre las cosas que vienen a la humanidad, It hermanos. seems to me that God is speaking to us about the things that are to Como come que to Dios humanity. está preparando As if God is a su preparing, pueblo y a la humanidad preparing his para que people and vean que humanity lo que viene no es nada fácil, hermanos. to see that what's coming is not easy. Esperamos tiempos difíciles We're expecting y la difficult gente times. no escucha, no se apercibe, no prepara su corazón, hermanos. And the people don't listen, don't prepare their hearts. Y lo que Dios intenta hacer, hermanos, And what God intends on doing es salvarnos, is to save us, liberarnos. free us. Recuerda que la Escritura dice que Él no quiere que nadie perezca, Remember, hermanos. Scripture tells us that God doesn't want anybody En to Primera de perish. Pedro, Él lo dice así, In hermanos. 1 Peter, he Dios says no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, that God doesn't make his promises late. sino que es paciente. He's patient. Su paciencia es que entendamos su voluntad. His patience is that for us to Su paciencia es his para que will. nos acerquemos a Él, hermano. His patience on us coming close to him. Por eso es que vemos que todavía las cosas son fáciles en nuestro tiempo. And that's why we still see that things are easy in our time. Al Moisés escuchar aquello que Dios le está explicando, hermanos, Moses listening to what God is era explaining con el fin de que Faraón, Egipto e Israel entendieran, hermanos, que Dios no puede ser burlado. is with the end that Pharaoh, Egypt, that God cannot be made fun of. Venían las plagas, The plagues were coming. venía el problema, venía la situación, The problem, the había situation was aflicción, coming. There was affliction. pasaba la aflicción, The affliction would pass. nos volvemos a lo mismo, We'll go back to the same thing, o quizás a peor. or maybe worse. Venía otra plaga, Another plague venía would otra come. situación, Another situation would come. había arrepentimiento, There was repentance, pero pasaba aquello but that would y pass, se volvía lo mismo. and we go back to the same. Dios pacientemente God patiently le dio oportunidad gave the a opportunity aquella ciudad, a aquella nación, hermano. for that nation. La Escritura dice claramente que Dios no puede ser burlado, hermano. And Scripture says that God cannot be made fun of. Es más, en Romanos 6:23 la Escritura dice In Romans 6:23, que la paga del pecado es muerte, that the price for sin is mas death, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, hermano. but doing God's will is eternal life. Faraón pretendió que podía con Dios, hermanos. Pharaoh pretended that he could do it with God. He Pero can- la última plaga le daría a conocer que Dios es el dueño de todas las cosas, aún de la vida del ser humano. But this last plague would let him know that God is the giver and the one who takes away life. Dice la Escritura, Éxodo 11, versículo 4, Exodus 11, verse 4 says, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. So Moses said, "This is what the Lord says about midnight. I will go throughout Egypt. Every firstborn son of Egypt will die, from the firstborn son of Pharaoh who sits on the throne to the firstborn son of the female slave who is at her handmill, and all the firstborn of the cattle as well." Dios estaba anunciando lo que vendría, hermano. God was announcing what was to come. Hay una cosa hermosa de Dios que usted no puede pasar por desapercibido, hermano. There's something beautiful about God that you can't. Dios siempre anuncia lo That- que va a hacer. What it is that God always announces Dios what He's going to do. nunca ha tomado a la humanidad por sorpresa. God's never surprised humanity. or Recordemos el taken diluvio. humanity by surprise. Remember the flood. ¿Cuántos años le dio
a Noé para que construyera el arca y la gente viera que Noé estaba construyendo algo útil para salvación. How many years did he give the people to see Noah to build the ark and the people to see that he was building that ark? Ese es el amor de Dios, hermano. That's God's love. Vernos To see que Dios está advirtiendo. that God is warning us. Vernos que Dios está construyendo algo para oportunidad para salvarnos. To hermano. see that God is building something and giving us an opportunity to be saved. ¿Cuántos años le dio a Nínive para que se arrepintiera de su maldad? hermano? How many years did he give Nineveh to be able to repent? ¿Cuántos años le dio a Israel mismo para que se arrepintiera de su maldad? How many years did he give Israel themselves to repent Les from their anunció evil con doing? los profetas. He announced with the prophets, Señores, si no se arrepienten, vendrá esto sobre sus vidas. if you do not repent, this will come upon your life. Señores, si no me buscan, esta situación va a pasar en su pueblo, en su ciudad y en su familia. If you don't search for me, this is going to happen to your families and Hermanos, y your como no lo town. vemos, And since we don't see que it, está cerca, que está a las puertas, we don't see that it's close or at the pensamos de que door, no va a pasar, hermano. we think it's not going to happen. Hay mucha gente que cree que las cosas nunca le van a suceder, hermano. There's many times where people believe that nothing's Por, ever going to por happen to la them. seguridad falsa que sienten en sus The vidas, false assurance that they feel in their lives, quizás de lo que puedan tener or maybe what they have, o de quienes sean. or who they are. Depende, hay gente que se sienta en que yo soy bueno y nada, no se mueven de eso. It hermano. depends. There's people that believe that I am good and nothing's going to happen Hay to gente me. que dice, mi bondad me va a salvar. There's people that say my goodness is going to save Nunca me. la escritura dice que la bondad de una persona lo pueda salvar, hermano. Never in the Bible does it say that someone's goodness is going to save them. Todo está en creer en Jesús. It's hermano. all in believing in Entonces, Jesus. la oportunidad estaba allí. The hermano. opportunity was there. Dios le había hablado a Egipto God has spoke to y you ahora le está diciendo, and is now saying llegó el momento, the moment has llegó come. la hora, The hour has a la come. medianoche. At midnight. Me recuerda las palabras de Jesús, I remember Jesus' words de un hombre que dijo, lo tengo todo. of a man that said, I have it Es all. tiempo de hacer fiestas. It's time to Es tiempo celebrate. de gozar todo lo que tengo. It's time Y to Jesús le dijo, spend necio, everything that I have. And Jesus said, necio, a la medianoche, stubborn one, at midnight, viene tu desgracia. your disgrace is coming. Como que se nos olvida It's as if we forget que las cosas realmente pueden pasar that things can really happen y no nos preparamos. and we don't get prepared. Dios siempre tiene la intención de advertirnos, God always has the intention of warning us. de advertirnos. Warning us. Isaías 40, hay una hermosa palabra de Dios ahí en ese capítulo, hermanos. Isaiah 40, there's a beautiful word in that chapter Donde Dios le dice, ve y pon atalayas por la ciudad. where God tells them, go and put Watchmen. watchmen around the city. Para que anuncien al pueblo si viene algún peligro. Put watchmen all around the city to announce if there's any danger Y coming. cuando el atalaya vea que el peligro viene de lejos, le And when dice that Dios watchman todavía, sees the danger coming from afar, el pueblo que escuche the people that listen va a ser salvo. will be saved. Pero si el pueblo no escucha, dice, But if the people don't listen, muchos van a morir. many will die. Y no va a ser sobre la sangre del atalaya. And it won't be on the watchman's. Pero si el atalaya ve el peligro y no lo anuncia, dice el Señor, But the Lord says if the watchman sees a danger coming and doesn't announce it, la sangre de todos los que mueran the blood of all those that die caerá sobre will ellos, fall upon them, sobre él. upon that watchman. Porque vio que venía el peligro. Because he saw the danger coming. Vio que venía la situación He saw the hacia el situation pueblo, coming hacia la vida. to the people and to life. No dijo nada. And he didn't say anything. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho? How many times has God told ¿Cuántas us? veces Dios nos ha advertido? How many times A has la God humanidad warned entera, hermanos. humanity, A la iglesia misma, hermanos. church itself, Colectiva y personalmente. collectively and Que si personally, no nos arrepentimos, that if we don't que repent, si no hacemos cambios en nuestras vidas, if we don't make changes in our hay lives, cosas que vamos a cosechar. there's things that we're going Porque la to palabra reap. lo dice así. Because the word says, Todo lo que se siembra, everything that we sow, todo lo que se siembra, everything that we plant, lo vamos a cosechar. we're going to reap. Sin embargo, quienes estaban esperando en Dios, So those that were waiting in God, habría libertad, hermano. there was freedom. O sea, es decir, que no hay temor cuando uno escucha que algo viene sobre
la nación, sobre el pueblo, To say that there was no fear when they heard something was coming porque upon estamos them, confiados en Dios. because Hermano. we're trusting in God. Pero si no estamos confiados en Dios, But if we don't trust in God, entramos en temor, en pánico. we go into panic, into Lo- fear. la liberación era un cambio de vida, hermanos. Freedom was a change of life. Como lo dicen algunos hermosamente, era un cambio de status quo, ¿verdad? As some people say, it's a change in status quo, Un cambio de vida, a un change in cambio de life, a circunstancias, change in un circumstance, cambio de ambiente, a hermanos. change of ambience. Dios se mostraría en medio de su pueblo, God would show himself in the midst of his ese people, pueblo que había sido oprimido en la esclavitud por tantísimos años, to the hermano. people that were oppressed in slavery for so many years. Pero no era todo allí en ese día, hermanos. But it wasn't all of that day. Ese día, hermanos, That day que Dios enmarca, that God tiene una marks, fecha, it had a date tiene una hora. and it had an hour. 14 de Nisan. The 14th of Nisan. Nisan. No, el carro, Nisan. Not the no. car. Nisan era el primer mes, Nisan was the first month el año hebreo, hermano. in the Hebrew. Y ese día Year. 14, hermano, And that 14th day, Dios traía una libertad sobre el pueblo. God was bringing a freedom to the people. Ese día sería recordado por toda la eternidad, That day would be remembered by all humanity porque Dios usó ese día. because God used that day. Escuche esto. El día en que Israel fue sacado de Egipto, hermanos, The day in which Israel was taken out of Egypt fue el día que Dios usó was the day that God used para que Jesús muriera en la cruz. for Jesus to die on that cross. ¿Coincidencia? Coincidence? No. Nope. Ese es plan de Dios. It's hermano. plan of God. La liberación de Israel The freedom of Israel simboliza la liberación de aquellos que creemos en Él, hermano. symbolizes the freedom of those that believe in him. El sostener a Israel en el desierto por 40 In años sustaining Israel for 40 years in that desert, simboliza que Dios nos sostiene a nosotros por toda la vida, it hermanos. symbolizes that God sustains Aquí yo us for estoy all con eternity. ustedes, dijo Jesús, Jesus says, I'm here with hasta you el fin del mundo. till the end of the world. Aquel momento de Israel, hermanos, That moment of Israel, enmarca la conmemoración de una fiesta, it marks the beginning of a celebration, de una fiesta de liberación, hermanos. a celebration of freedom. Éxodo 12, hermanos, Exodus 12 es visto como la conmemoración de la Pascua judía en el pueblo de Israel. is known as the Passover in the people of Israel. Pero vendría a ser la sombra de algo más grande But it's para la also humanidad, hermanos. the shadow of something greater for humanity. Esa misma semana, That same week, 2000 años más tarde, 2,000 years later, el Cordero de Dios, the Lamb of God, sin mancha, without blemish, sería llevado a la cruz del Calvario. would be taken to the cross of Calvary. Jesús no se autonombró Cordero de Dios, hermano. Jesus didn't name himself Lamb of God. Fue el hombre, It was man, fue Juan, John, fue la gente que vio a the Jesús people that saw en Jesus su pureza, in hermanos, his purest. que dijo, he aquí el Cordero de And Dios. said, here is the Lamb of God. Es decir, que ellos comparaban a Jesús, hermanos, They compared Jesus con aquel Cordero que en Éxodo 12 with that lamb in Exodus 12. Dios le estaba diciendo a Moisés, That God was telling Moses, matarás un cordero you will kill a lamb sin mancha. without blemish. Cada familia lo comerá. Every family would eat from it. Cada familia absorberá de aquel cordero. Every family would absorb from that Y la lamb. sangre de ese cordero, le dice Dios a Moisés, And the blood of that lamb, la God tells pintarás Moses, sobre las puertas, sobre el marco de las puertas de la entrada de tu casa. you would paint above the doors entry of your home, Para que cuando la sombra de la muerte pase por los egipcios, so that the shadow of death, when Y it por el passes pueblo. through Egypt and through the people, no toque tu casa. it will not touch your house. Por eso se llama Pascua, And that's why it's called the Passover. que significa Passover, pasa de largo. It means it passes Hermano, over. ¿no quieres que cuando el problema, la dificultad venga sobre tu pueblo, pase de largo? Wouldn't you like it that when difficulty and problems come upon the people, like it passes over? ¿No quisiera usted que las situaciones simple y sencillamente usted las pueda ver
en lugar de vivirlas. Wouldn't it be better to, when situations happen in life, we can just see them and not live them? Y es lo que Dios quería para Israel, And it's hermanos. what God wanted for Jesús lo había Israel. dicho, yo no quiero la muerte de mi pueblo. That He said, I don't want the death of my Jesús lo people. dijo, yo no quiero la muerte del impío. Jesus says, I don't want the death of, Yo no quiero la muerte del or pecador. the death of the Yo sinner. quiero que se arrepientan, yo quiero pasar de largo, I dijo el want them to Señor. repent. I want to pass Yo no quiero over. visitarles I don't want to visit them con angustias y with dolores. anguish. Yo quiero visitarles con gozo y con alegrías en sus hogares. I want to visit them with joy and happiness in their homes. Es lo que la Pascua significa, hermano. That's what Passover Y means. se conmemora hasta el día de hoy en los judíos, pero erróneamente ellos le esperan un libertador. It's commemorated in the Jewish religion, but they're still waiting on Sin embargo, para nosotros, hermano, the one to free them. And but para los que hemos us creído en Jesús, who have believed in Jesus, sabemos que nuestra libertad, nuestra liberación llegó el día en que Jesús murió en la cruz del we Calvario. who believe in Jesus know that our freedom was when Jesus went to the cross of Calvary. Mi libertad quedó escrita en la cruz, My hermanos. freedom was written Y on la that palabra cross. dice que fuimos comprados y limpiados con sangre, And the hermanos. word says that we were bought and cleansed with the blood of Con la Jesus, sangre del Cordero the blood of the Lamb que fue derramada en la cruz del that was shed on Calvario. that cross. Estamos a unas semanas de celebrar la semana de pasión, si usted le llama así, We're a few weeks from celebrating Passion Week, if you would y- call it, o Semana Santa, como usted lo or quiera Holy llamar. Week, whatever you want to call it. Muchos celebran de una manera distinta, Many celebrate in a distinct way, pero la Escritura solo nos manda a celebrar de una forma, hermano. but Scripture tells us to celebrate in one way, Recordar. remembering. Ahora, no sé si usted ha escuchado esta frase que dice recordar es vivir. ¿Cuántos la han escuchado? I don't know if you've heard the phrase, Sí. remember to live. Sí, con usted. Remembering is living. Recordar es vivir. Remembering is living. Sí, sí. ¿Ha visto fotos de su niñez? Y usted, me recuerdo cuando yo era. You've seen pictures when you were younger. Oh, I remember when No traía el pelo fluffy. my hair was fluffy. Y uno dice, qué bonitos momentos, ¿verdad? Recordar es vivir. To remember is to live. Y es lo único que Dios nos pide acerca de su sacrificio, hermano. And it's the only thing that God asks for us to remember of His sacrifice. Recordarlo. Remember it. Vivirlo de nuevo, hermanos. Live it again. Y decirle, gracias, Señor, And say, thank you, Lord. que un día tú fuiste a esa cruz Because one day you went to that cross en mi lugar in my y place por mi pecado. and for my sin. Dice la palabra de Dios, hermano, y quiero terminar con este texto. The Word of God says, and I want to finish with this Primera text. a los Corintios, capítulo 11, verso 26, Pablo escribió 1 Corinthians 11, 26. 26. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Cada vez que nos acercamos a la comunión, hermanos, Every time we come together for recordamos communion, el sacrificio de Jesús. we remember the sacrifice of Jesus. Cada vez que viene la época de la semana de pasión, Every time the season of passion, the week comes, recordamos la muerte de Jesús. we remember the death of La Jesus. traemos a nuestra vida We bring it to our lives, porque Él es el Cordero for que He's the nos dio la Lamb libertad, hermanos. that gave us freedom. Así que, como Pablo lo dijo, So as o Paul como said, Pedro lo dijo también, or as Peter said, que nosotros fuimos rescatados, that we were rescued, no con oro, not with con- gold, no con plata, not with no con silver, piedras preciosas, not with precious rocks, sino que con la preciosa sangre del but Cordero only by the precious blood of the Lamb, de Jesús. of Jesus. Un Cordero, dijo él, a lamb sin mancha. without blemish. Lo que pasó en Egipto What happened in Egypt solo fue la sombra was only the shadow de lo que 2000 años vendría a ser of what 2,000 years later would come to la be. realidad para la humanidad, hermanos. The reality. Dios no solamente Of what's quiere to come. nuestro bienestar, God doesn't just want our well-being, sino que quiere nuestra salvación but He wants our y salvation nuestra libertad. and our freedom. Llévese esto en su corazón. Take this in your heart. Dios no quiere solamente que usted se sienta bien. God doesn't just want you to feel good. Dios desea God desires que nos sintamos libres to feel free
y salvos. and saved. Amén. La gloria sea para el Señor, hermanos. Dios Glory be to bendiga God. su palabra. God bless His word. Amén.